¿Cómo tomar decisiones correctas en un mundo en donde lo correcto parece relativo? Hoy, en Pregúntale a Lucía, tengo el experto que nos va a ayudar desde la espiritualidad a conectar y contestar esta pregunta. Padre Gustavo Valderas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Bien, gracias a Dios. Contento por la invitación y pues muy agradecido con Dios por esta oportunidad de poder compartir un poco de mi vida, de mi fe, de mi experiencia espiritual, que no es mucha, pero con gusto la comparto ante pues estos medios de comunicación que son de gran ayuda, de gran utilidad a todo tu auditorio, a todos los que te escuchan y pues alcanzar a los más, a las personas más alejadas, acercarlas a través de este medio, a través de estas palabras. Pues muchas gracias por estar aquí, Padre Gustavo, que es padre de párroco de la parroquia Príncipe de la Eso, Paz. Príncipe de la Paz. Príncipe de la Paz. Ya a lo largo del podcast iremos platicando, conociéndote un poquito más, pero vamos entrando en el tema y ahorita estábamos justamente tocando esta cuestión de lo relativo y de lo que es correcto. Y hablábamos de Carla Gascón, que es un hombre artístico y que es este hombre que es trans, que está nominado a los Óscares. Y entonces, ¿qué es lo correcto, verdad? Lo correcto es pues aceptar, abrir la mentalidad, pero entonces resulta que ella o él se porta de una manera despectiva, discriminatoria, egocéntrica, etcétera, ¿no? Entonces dices, entonces, ¿qué es lo correcto? Dices, bueno, será por género, será por cómo se comportan las personas o qué es hacer lo correcto. Es relativo, ¿no? Te quedas como un poco confundido. ¿Tú qué piensas de esto, Así padre? es, son temas muy tremendos, muy candentes en esta etapa de la historia que hay que manejar con muchas pincitas y tener mucho cuidado con los términos que utilizamos, porque ante todo, todos somos personas, tenemos una dignidad que se tiene que dar a respetar y nosotros también tenemos que respetar la dignidad de los demás. Hoy en día, pues han existido y existen muchas situaciones que a lo mejor ponen en jaque este tema de la diversidad, de la ideología, de como tú bien mencionabas, Lucía, de las situaciones trans que pues se han vivido mucho con un plazo muy fuerte, sobre todo en estos últimos tiempos de la historia. Yo creo que la palabra clave aquí, Lucía, es discernimiento. Aprender a discernir lo bueno, discernir lo que conviene, discernir lo que es bueno para la persona. Eh, Nosotros sabemos por estudio bíblico, por estudio moral, por preparación que hemos tenido, que tú has tenido, Lucía, que yo he tenido, que todos hemos tenido, que, eh, que dentro de la historia pues existe hombre y mujer, hombre y mujer. Y claro, existen algunas situaciones que tú eres la experta en esto, Lucía, dentro de la psicología, donde a lo mejor podemos ayudarle a una persona a ayudarle a su situación interna, personal, por la situación que está viviendo. Y es por eso que yo digo, Lucía, en este tema tan difícil, hay que respetar la historia de las personas, la historia personal, porque eso es muy sagrado, muy sagrado. Van a venir estas situaciones que tú comentas, este caso que comentas, que a lo mejor pareciera difícil dar una respuesta, pero aquí tenemos que aplicar el discernimiento. Obviamente, todos tenemos derecho al respeto. Y bueno, las personas somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Algunos las toman y sabemos que no hay que dañar la dignidad de la otra persona. Y bueno, yo lo tomaba como un ejemplo de qué es correcto y qué no es correcto, no específicamente por el tema, pero ya Claro. que vamos tocando desde ahí, fíjate que en mi experiencia me ha tocado acompañar a tanto adolescentes, Wow. jóvenes, adultos mayores.
que han batallado con la cuestión de su identidad sexual o de manejarla, de aceptarla, de construirla. Y yo ese tema en específico lo trato con mucho cuidado, como tú lo dices, respetando la historia de cada uno. Y sin embargo, sí veo una diferencia a lo mejor en ciertas situaciones que me pasaban antes en terapia y que ahora están sucediendo en cuanto a estas perspectivas y qué es lo correcto. Por ejemplo, hoy tengo mucho más jóvenes y adolescentes que de pronto tienen una novia, hablando de un hombre, ¿verdad? Que puede tener una novia, pero después tiene un novio, o igual la chica tiene un novio y luego también tiene novia. Y a veces el ciclo no tiene que ver tanto con la identidad, sino con la necesidad de sentirme acompañada, de sentirme amada. Incluso he escuchado historias de mujeres, por ejemplo, tuve un novio y luego tuve una novia y luego tuve otro novio. Y cuando indagamos la historia con la novia, pues resulta que no tenían ni siquiera relaciones íntimas porque era otra la necesidad que se estaba cubriendo con esta identidad o esta preferencia de género, ¿no? En ese sentido sí veo yo una confusión y es interesante porque mencionas tú el discernimiento en realidad el discernimiento es un proceso reflexivo y un proceso de introspección que muy difícilmente yo creo que se da en estos tiempos. Hoy la mente, el estar ocupados, que si TikTok, que si una noticia tras otra, un tema tras otro, agota nuestro cerebro. Y sabemos que cuando está nuestro cerebro agotado, rendimos nuestra voluntad. Y entonces ya rindo la voluntad ante qué, ante lo que necesito o ante lo que es lo correcto, ¿no? Como Exacto. empezábamos. Ahora, yo siempre pregunto en terapia y aquí ahí te voy a aventar la pregunta a ti también, Échale. ¿verdad? Yo les digo a mis pacientes qué es lo correcto, ¿verdad? O sea, ¿quién marca las reglas? ¿Por qué tienes que cumplir tal o cual cosa? Entonces, ¿tú cómo ves? Ahí es una pregunta muy, muy concreta y que puede dar para mucho, pero yo con mi formación sacerdotal, mi formación espiritual, lo que de alguna manera tú acompañas en terapia, que es importantísimo, y de alguna manera yo acompaño dentro de la espiritualidad. Siempre vamos a estar de alguna manera ligados a un ente superior. Dios, ¿no? Para nosotros Dios, para otra religión será Alá, para otra fe será, no sé, un ente superior. Y siempre, al estar ligados a ese ente superior, en nuestro caso, ¿verdad? Nosotros a Dios, conocemos al Hijo de Dios, Jesús, etcétera. Vamos a trabajar en algo muy profundo, Lucía, que seguramente tú lo has trabajado mucho, que es la conciencia. La conciencia para nosotros es esa voz de Dios que se encuentra dentro del corazón. Entre más trabajada tengamos la conciencia en nuestra vida, podemos llegar a la plenitud, a la felicidad y podemos llegar siempre a la presencia de Dios. Lo correcto, ¿qué es lo incorrecto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo ético y qué es lo inmoral? ¿Qué es lo moral y qué es lo amoral? Son preguntas que de acuerdo a nuestra misma formación familiar, Lucía, esta pregunta te la vamos a responder de diferente manera. Por ejemplo, una persona que ha nacido en una familia de valores, en una familia buena, en una familia de aprendizaje, en una familia donde los valores son lo más principal, a una persona que ha nacido a lo mejor o que ha vivido otra circunstancia de vida, porque vamos a responder de acuerdo a nuestra situación e historia personal. Sin duda, cada uno va a tener que responder a su conciencia de acuerdo a la historia. Lo correcto, ¿qué es lo correcto? Pues lo correcto siempre será no dañar a los demás. Lo correcto siempre será amar a los demás. Lo correcto siempre será respetar a los demás. Lo correcto siempre será compartir el deseo que Dios ha puesto en nosotros, que a lo mejor el ente superior, el Dios superior ha puesto en nuestro interior,
compartirlo desde el corazón y estar convencidos, tener una convicción plena de todo lo que hemos aprendido, porque aprendemos. Obviamente, a mí como sacerdote, si me preguntas, padre Gustavo, a ver, ¿qué es lo correcto? Pues obviamente yo te diría, bueno, lo correcto es lo que aprendemos en el Génesis. Dios crea hombre, Dios crea mujer. Puede haber algunas situaciones complicadas, alguna situación ahí de desviación que, bueno, se puede ir recuperando. Todos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero claro, existen especialistas. Para la iglesia la psicología es muy importante porque en la psicología es donde sanamos heridas. En ese sentido, ¿no? Pero claro, es una pregunta que da para mucho, ¿no? Aparte, pues yo tengo una muy buena historia, fíjate, que me tocó vivir, y creo que te la he comentado en alguna situación, de una paciente que tuve yo que la llevaban a otra ciudad a terapia con una psicóloga que era terapeuta de los sacerdotes, y que ella atendía a los sacerdotes que sentían que eran homosexuales. Claro. Y pues ella les quitaba la homosexualidad, ¿no? Algo así. Y pues a mi paciente, que después fue mi paciente, pues la llevaban precisamente a eso, para que le quitara, porque ella decía que era lesbiana, entonces la llevaron a que se la quitara. Cuando yo tomo el caso, obviamente la chica vivía en una culpa terrible, porque sí usaban mucho la cuestión religiosa para juzgar, estigmatizar, etcétera, etcétera. Se vivía una situación bastante caótica en la familia, porque venía a chocar, ¿verdad?, con los estándares de la religiosidad. Tanto que pues se movían a otra ciudad, ¿no? A buscar esta terapeuta. Sin embargo, pues no veían ellos que hubiera un cambio. La chica, al contrario, estaba mucho más deprimida, ya se estaba cortando, ya estaba con ideaciones suicidas. Y cuando yo empiezo a trabajar con ella, trabajando desde distintas perspectivas y distintas técnicas, ella reafirma que es lesbiana. Y lo reafirma desde su feminidad, porque de hecho rechazaba su feminidad en la misma cuestión de rebeldía, ¿no? Entonces, desde su feminidad ella reafirma que es lesbiana, habla con sus papás, aprenden a dialogar esta parte, se concilian de muchas maneras. Al final de cuentas, la chava tiene novia, la presenta en la familia, y se crea una cordialidad muy, muy padre, ¿verdad? Entonces, yo, pues, sabes que tengo formación también religiosa, ¿no? Y a veces es confrontada, Lucía, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo correcto? Porque entonces, ¿quién estaba bien? ¿La otra terapeuta o yo? Cuando yo veo feliz a mi paciente, que es lo que ¿Cómo es ayudar? que es mi chamba, ¿no? Entonces, claro, la ves plena, la ves contenta, feliz. Totalmente. Con lo que es, claro. Y que es correcto, que no es correcto. Y fíjate, por ejemplo, lo pongo yo, ¿no? O sea, que venga una persona conmigo, ¿no? Padre, es que así yo siento esta situación, esta atracción, ayúdeme, padre. Porque sí ha habido 2, 3 situaciones que se han acercado conmigo, pero primero que nada, yo siempre les pregunto, busca tu felicidad. Mira, yo te propongo esto. Siempre hay que tratar, si no puedes, pues trata de luchar. Nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla acerca de la homosexualidad, siempre dice, o sea, todas las personas son hijos de Dios, a nadie le podemos negar los sacramentos, a nadie le podemos negar la entrada a la iglesia, porque todos son hijos de Dios. Y especialmente en este tema, pues bueno, estamos llamados a acompañarlos desde su fe, desde su creencia, desde lo que son, desde lo que comparten. Obviamente es difícil porque cada persona tiene una historia de vida. Incluso yo platicando también con una doctora, la doctora Patricia, ella trabaja precisamente en la prevención de casos de abuso dentro de la iglesia. Ella atiende a sacerdotes que han abusado de víctimas, de menores. Ella, como psicóloga, les hace su perfil clínico. Y en una ocasión ella compartía que, no sé si tú más o menos pudieras, Lucy, sepas un poquito de este tema, de que desde el nacimiento existe ya un gen que va determinando de alguna manera la preferencia
de la persona. Hay un gen que, de acuerdo a los científicos, a los estudiosos, que ese gen va determinando esa preferencia sexual. Hacía por ahí una referencia a la doctora, no sé yo qué tanto sea cierto, no sé si ya hayan investigaciones, pero ella hablaba de esto, ¿no? Fíjate que yo no, la verdad no he escuchado ese asunto, estaría bueno investigarlo, pero en la práctica del diario andar y al ver cómo van cambiando las situaciones, por ejemplo, te digo, tener una paciente de 60 años casada con hijos que llega a terapia y me dice, toda la vida he sido lesbiana, me han gustado las mujeres y he vivido Exacto. presa de una situación, pues que es una vida terrible, porque en realidad dices, wow, o sea, viviste 40, 50 años viviendo algo que aparte de que no te gusta, lo aborreces porque va en contra de tu natura, ¿no? Entonces, estoy hablando de natura. Cuando dices, Claro. ¿cómo? Si Dios hizo hombre y mujer. Ajá. Y sí, es mujer, pero su preferencia es con mujeres, ¿no? Entonces, la culpa que se vive a través de las ideologías religiosas Claro. es muy fuerte, porque yo veo que es el principal obstáculo. Mira, entiendo que hay una parte de chavos, como te digo, que dices, óigame niño, usted pues nomás porque tiene la opción, ¿verdad? Antes no teníamos la opción, antes pues, a las niñas les gustaban los niños y a los niños las niñas. Hoy tienen opción, les pueden gustar los dos o hasta una muñeca, ¿no? Como ya sabemos. Sin embargo, cuando estamos hablando ya del desarrollo de la identidad sexual, ahí sí yo creo que ya es algo mucho más profundo, como lo que te digo de esta chica. Obviamente, a mí la familia, la mamá me contrataba en un principio y parte de la condición por la que pude establecer confianza era porque se lo va a quitar, ¿no? Usted le va a quitar que ella tiene esto. Claro. Entonces, pues no es gripa. Claro, Digo, por supuesto. No es gripa, por ¿no? supuesto. Ahí, en ese sentido, ¿cómo poder liberarnos de la culpa? Porque el juicio está, ahorita que decías, no, pues en la iglesia los arropamos, los abrazamos, los acompañamos. Bueno, eso es a lo mejor en la teoría, ¿no? Y sabemos que el Papa Francisco hizo unas declaraciones hace poco tiempo donde abría las puertas a este sector de la población también, a incluirlos, ¿no? Porque no habían sido incluidos. Claro. Sin embargo, en la práctica, pues juzgamos, ¿no? Ahora sí que no, ya escuchamos, pero no juzgamos, no, aquí ni escuchamos y juzgamos. Claro. ¿No? ¿Cómo poder ir abriendo o más bien cerrando la brecha entre esa percepción de la religiosidad versus la realidad que viven las personas? Porque entonces yo he escuchado discursos de personas que dicen, no, pues es que yo no puedo orar, no puedo acercarme a Dios porque por mi preferencia, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo romper esas Yo creo que ya esos barreras? Sí, nos corresponde muchísimo a trabajar a todos los sectores, en las escuelas, trabajar en todos los ambientes, tú como psicóloga, yo como sacerdote, y que lo más importante sea quitarnos el prejuicio, porque el prejuicio está y en las miradas y todo, ¿no? Quitarnos primero que nada el prejuicio, el prejuzgar, el juzgar, esta persona esto, no. Quitarnos eso. Primero es la persona, Lucy. Primero es la persona, o sea, independientemente de la preferencia, es la persona, acogerla. Y eso no tiene le tiene que quedar claro a la iglesia también, ¿verdad? Por supuesto, o sea, a la iglesia tiene que ser la que ponga el ejemplo en esto, arropar a todas las personas. Yo recuerdo una confesión muy profunda ya hace un par de años de una persona que decía, padre, yo me operé, soy trans. Y la persona estaba totalmente deshecha, arrepentida. Entonces, ahí las palabras son muy, 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 uno tiene que primero decirle a la persona que se sienta amada, querida, no juzgarla, no juzgarla. Las personas cuando se confiesan conmigo, a veces las personas tienen miedo para cuando vas a confesar porque van a decir, el padre me va a regañar porque hice esto, me va a regañar porque hice esto. No, yo no regaño en la confesión. Yo en la confesión escucho, acompaño, aconsejo y
porque pues, no soy yo, es Jesús quien está dando la absolución, quien está perdonando. Entonces, primero, Lucy, acompañar, no juzgar. Te cuentan su problema, te cuentan su situación, te cuentan lo que han vivido, sus batallas, y desde ahí acompañarlas. No tomando una postura así ya tajante, O sea, rápidamente. la verdad es que te oigo y te digo, se oye bien poético. Sí, se oye, pero en la práctica es otro boleto ya. Exacto. Es otro ¿Cómo boleto. lo practicamos? Porque de cierta manera la iglesia, con esta parte del celibato que platicábamos ahorita, pues también es un aliciente, digamos, Claro. porque lo hemos platicado tú y yo a lo mejor en sobremesas, que cómo se puede abrir a lo mejor la puerta a que sea un escondite para hombres exacto. que tienden o pueden ser homosexuales y que no pueden romper con los tabús de la familia, que es religiosa, y entonces mejor me ordeno y es un escondite. Exacto. Y que ha pasado, obviamente, ha pasado. Tenemos algunos casos que desafortunadamente utilizan el sacerdocio precisamente para un escondite. Que bueno, pues después la gente vive reprimida. Que aquí es lo importante, ¿no? Lo que tú haces en terapia, lo que yo hago en acompañar a gente, ayudarles a que no se sientan reprimidas las personas, primero que nada. Desde la terapia, desde los estudios clínicos que tú bien haces, desde lo profesional y desde lo espiritual. Incluso desde lo espiritual, yo diría aquí como hacer equipo todos los credos, las fees, ¿verdad? La gente va a donde se siente aliviada. Y la práctica, ahora sí que eso es súper difícil ya porque pues cada persona es cada persona es un pensamiento enorme, diferente. En el sacerdocio, pues cada sacerdote venimos de una familia distinta, todos los sacerdotes, de una familia diferente, con un pensamiento distinto. Pero bueno, a nivel práctica, a nivel pastoral, pues ya nos toca atender muchísimo, muchísimo, poner muchas ganas, hacer proyectos de vida en la parroquia, hacer acompañamientos generales en la parroquia, a las personas, que las parroquias sean centros de escucha. No tanto la oficina parroquial, no tanto la oficina del padre, sino que mi parroquia, mi oficina sea un centro de escucha donde pueda ir la gente a platicar, a acompañar. Que en tu caso, no sé cómo sean otros sacerdotes, no los conozco a lo mejor, pero en tu caso yo sé que tú generas esa comunidad y generas ese lugar de refugio para encontrarse seguro, ¿no? Entonces, tal vez también tendríamos que mandar un mensaje a todos aquellos feligreses y que a veces nos sentimos superiores, ¿no? Porque cuando juzgo al otro es porque yo estoy superior, porque yo soy más santo o yo soy mejor. Entonces, reconocer que todos tenemos nuestra sombra, ¿no? Exacto. Y también reconocer, y eso es importante, que a veces esta cuestión de la identidad sexual va mucho más allá que una creencia religiosa, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años me tocó acompañar a un joven en terapia, que estaba sumergido en una terrible depresión, antesala del suicidio, y gran parte era porque su familia eran cristianos en su familia y él no podía decirles que era gay, ¿no? Entonces él vivía dos realidades porque en la escuela era totalmente extrovertido y se comportaba como realmente él quería ser, y en su casa se transformaba. Entonces él sentía esta disonancia como una culpa porque estoy traicionando a Dios, a mis padres, a los valores, como tú decías ahorita, cada quien los valores en los que ha sido criado. Sin embargo, afortunadamente, yo siempre digo que los padres, cuando aman a sus hijos, realmente rompen todas las barreras y los tabús, y incluso llegan a transformarse muchísimo por esta aceptación, ¿no? Y ahí hubo esa aceptación que me ha tocado acompañar en muchas situaciones. Y el que la iglesia realmente pueda tener la libertad aunque vivimos en una realidad ahora con ¿verdad? Pero con el presidente de Estados Unidos, Trump, que incluso acaba de firmar donde prohíbe que los hombres trans puedan inscribirse a los Juegos Olímpicos. O sea, estamos en medio de dos ideologías muy radicales y que
cómo le haría ahora la iglesia? Y como tú lo dices, y te digo, te conozco a ti, pero hablemos de la iglesia. ¿Cómo le haría para encontrar el equilibrio? Para que ni muy, muy, ni tan, tan, pero que realmente seamos acogidos. Claro, y esto es difícil para la iglesia porque la iglesia siempre tiene que respetar esa doctrina del magisterio, ¿no? ¿Cómo hacerle para no salirnos del magisterio, para no salirnos de la doctrina, para no salirnos de lo que se va estipulando, de lo que se tiene ya? Por eso también ahorita ya hay muchas, si tú ves el Facebook, ves las redes sociales, hay muchas, están que los conservadores y que los liberales, ¿no? Y también dentro de la iglesia existen dentro los cardenales, los estudiosos, los conservadores, los liberales. Y yo creo que es algo que siempre ha estado en la historia, tanto en la historia de la iglesia como en la historia del hombre, ¿no? Los conservadores, los liberales de nuestro país. Y es una pregunta muy buena, Lucía. ¿Cómo encontrar como iglesia ese equilibrio? Porque a la iglesia nos corresponde ser esos mediadores entre Dios y los hombres. Y me refiero en iglesia a todas las iglesias, Lucía, a todas las iglesias, nosotros los católicos, a los cristianos, a los testigos de Jehová, a los mormones, a los judíos, a los budistas. Yo creo que a todos nos corresponde ser esos mediadores entre Dios y los hombres y acompañar así persona a persona. Y la cosa más importante, ¿verdad? No señalar en aquellas Exacto. cosas que no entendemos. Exacto. Yo ayer o antier estaba teniendo un debate con alguien por la psicología que es estigmatizada. Y yo decía, ¿a poco todavía la tienen estigmatizada en la iglesia? O sea, como ya tengo yo mucho que no voy a la iglesia. Para mí, yo pensé que ya era así como que, pues no creí que la tuvieran tan estigmatizada todavía, pero siguen existiendo esos No, y fíjate, tabús. en el seminario, cuando yo estudié, era seminarista, nos exigían, Lucía, tener un psicólogo, una psicóloga de acompañamiento. Todavía los sacerdotes tenemos nuestros psicólogos, nuestras psicólogas que nos van acompañando en este aspecto humano, Lucía. Yo tengo dos terapeutas, una psiquiatra, un coaching de vida y un buen grupo de un sacerdote. Sí. Ándale. Para mí la psicología, hablo como Gustavo, la psicología es una herramienta que yo recomiendo muchísimo y que, por ejemplo, si en una confesión viene un caso complicado, difícil, pues los redirecciono a una psicóloga o a un psicólogo. Pero fíjate cómo esta situación va a estar, cómo es compleja. Por ejemplo, hablemos un poquito de los matrimonios igualitarios, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, que se apruebe? No sé si ya están aprobados o los van a aprobar en todo el país, ¿no? La iglesia, como ente de alguna manera también legal, por decirlo así, cuando vayan a querer contraer matrimonio por la iglesia y que digan, miren, nosotros estamos casados por el civil, padre. O dos mujeres o dos hombres. Cásenos. No, no puedo. No, padre, cásenos. Ya estamos, aquí está el acta de civil que nos piden. No, pero como iglesia es muy clara la doctrina del magisterio que no puedo casar mujer, mujer, hombre, hombre. Tiene que ser hombre y mujer. Imagínate, Lucía, que vayan a demandar. Okay. Es que no nos quiere casar el padre. Ay, tome nota quien esté escuchando. Imagínate, o sea, tremendo. Si es que esto sigue creciendo, esto para la iglesia también va a estar complicado, difícil, a lo mejor persecuciones. Tenemos al obispo, es una situación, pues, a lo mejor distinto tema, pero hasta donde ha llegado el obispo de Matagalpa, Nicaragua, Rolando Álvarez, que ha sido desterrado de su tierra por la justicia y señalar el gobierno de Daniel Ortega y lo expulsó, lo metió a la cárcel y luego lo expulsó. Imagínate qué va a pasar si dentro de la moralidad que maneja la iglesia a lo mejor pues van a pasar estas cosas, ¿verdad? Y que digamos, decimos o dirían Sodoma y Gomorra. Imagínate. No, hombre. Entonces ya estamos en ese nivel, o qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque para mí, la verdad, desde mi perspectiva, perdón, Papa Francisco, pero yo digo, cásalos. ¿Cuál es el problema? No, sí es una doctrina ya está establecida, no ha cambiado en 2000 años que vamos a iglesia.
creo que es una de las cosas, Lucy, que dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana no va a cambiar, ¿verdad? El magisterio, pues, el matrimonio entre hombre y mujer Pues por derecho, aparentemente. por derecho divino. Por derecho divino. Por ejemplo, ahorita el celibato, ese es derecho disciplinar. Ok. Y ese sí se puede a lo mejor Ay, ok. modificar. Ok. Ese sí es posible modificarse. Lo que no es posible modificarse es el matrimonio porque posee derecho divino. Lo que dice Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Verdad? Sin embargo, aplicaría para mujer, mujer, hombre, hombre. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿no? Bueno, por eso ya humanamente es tema sí. controversial y no Sí. vamos nosotros a resolver el hilo negro, pero estaría padre, digo, que se ponga en la mesa 2000 años que son. Hemos cambiado, venían 2000 años de la mujer en sometimiento, la mujer No, y en un papel secundario y hoy claro. por hoy estamos buscando más la equidad y la igualdad y en 2000 años no había sucedido. ¿Por qué la iglesia no podrá tomar nuevas perspectivas? Sí, ¿no? se me hace complicado en este tema. En otros, como quiera, no, por ejemplo, la misa que antes era de espaldas y en latín, que nadie entendía, eso como quiera. Pero, por ejemplo, esto que sí está, lo que pasa es que nosotros lo tenemos al grado de sacramento y el sacramento, pues sí es algo sagrado, el sacramento del matrimonio, con los fines importantes del matrimonio, sí se me haría complicado que hubiera una reforma, ¿verdad? No sé qué pasaría después de que yo me muera, ¿va? Sí, pues no, digo, imposible no, pero... Existe la iglesia anglicana, por ejemplo, los anglicanos, que son muy similares a nosotros, en donde ellos, bueno, se apartaron de la iglesia católica, allá por el tiempo de Enrique VIII, y ellos, por ejemplo, hay una ramita que se casan hombre, hombre o mujer, mujer, ¿verdad? Okay. Y les dan su acta de matrimonio, Okay. de la iglesia, la parroquia y todo, ¿verdad? Nada más que no están en plena comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? Ahora, si va una pareja gay a misa y están ahí a lo mejor dos hombres agarrados de la mano o dos mujeres y una se recarga en otra como pues, la cotidianidad de las parejas, ¿qué sucederá ahí? Ahí no sucede nada. Interesante, o sea, pueden ir, los veo, yo no les voy y les digo, hey, ya, sepárense. Pues no, ¿verdad? No. La cotidianidad como un matrimonio, cualquier otra pareja, ¿no? El Papa Francisco ha escrito un documento hace poco muy, muy criticado, muy fuertemente, no recuerdo cómo se llama, pero precisamente es donde se le puede dar la bendición a las personas, ¿verdad? Que están con esta preferencia. El Papa Francisco se refería a lo mejor a hacerlo de manera personal, no juntos, sino personal, conociendo su preferencia, pero darles la bendición a nivel personal. Entonces, fue un documento muy criticado, lo tacharon de cismático, porque como bien comentando, el Papa Francisco, su pontificado ha sido muy sui generis, ¿no? El Papa Francisco con todo lo que tiene. Más humano, más muy humano, cálido, más realista. Exacto, muy humano, muy realista. Y bueno, este documento fue un acercamiento a no casarlos, pero sí a lo mejor darle una bendición a estas parejas. Una bendición individual para que vayan juntos. Algo así. Sí, ándale, o sea, la acomodamos, en ese sentido. Obviamente, si viene una persona conmigo, a mi parroquia, tú conoces mi parroquia, van a mi parroquia, a lo mejor no van agarrados de la mano, pero digo, pues yo sé, porque los conozco, porque son de mi parroquia, de mi barrio, los he visto. Bueno, pues les doy la bendición a cada uno, ¿eh? Como personas, porque la bendición no se le niega a nadie. Ok. Sin embargo, no es precisamente como bendecir la pareja en sí. No, bendecir a la persona, así es correcto. Sí, yo creo que sí vamos a necesitar un buen camino para poder romper esos tabús, al menos, bueno, pues las religiones, gracias a Dios, ahora sí aquí en México son de elección, ¿verdad? Tú puedes elegir la que mejor te convenga. Exacto. Y pues ya saben que ahí están los angloamericanos. La iglesia anglicana. Anglicana, que son los que Que casi no hay aquí creo que hay una iglesia anglicana, San Matías creo se llama, está allá por la calle Capulín, por Boulevard Zaragoza y Capulín más o menos. André. Bueno, pues tiene sus feligreses, ¿verdad? Y que ahí lo pueden casar sin ningún problema, ¿verdad? Si es que usted quiere cumplir con ese sacramento, como dice. Interesante, ¿no? Interesante. Y también vamos a poner, digo ya, para ir cerrando el tema, esta parte de las confesiones, ¿verdad? Porque fíjate qué interesante.
y lo voy a decirlo nomás para abrir polémica, teníamos un maestro en la universidad que nos decía, húyanle de la gente, de los consejeros. Y tú ahorita dijiste, no, pues que yo los aconsejo y no sé qué. Y él decía, huye de los consejeros. Porque decía, pues van, les dan algún consejo en base a lo que ellos piensan y no como en el proceso terapéutico, ¿no? Okay. Lo digo con toda la polémica, ¿verdad? Lo aviento para eso. Tú cuéntanos, ¿cómo es el proceso de confesión? Una persona, yo por ejemplo nunca me he confesado. ¿Cómo tendría yo que a lo mejor irme a confesar de mis pecados? A ver, cuéntame. Ave María Purísima, sin pecado concebida. O sea, yo. Sí, o sea, siempre... Cuando yo contesto es porque yo fui o cualquier penitente. Pero ¿a quién se refiere sin pecado concebido? A María. A María, no sin al pecado feligrés. concebida, Okay. Padre. Ajá. Pues mira, Lucía, la confesión nosotros lo tenemos como sacramento. ¿Cómo lo definimos sacramento? A mí siempre me gusta mucho la definición de San Agustín. San Agustín dice que el sacramento es una gracia, es un símbolo visible, signo visible de la gracia invisible de Cristo. Signo visible, porque lo veo, de la gracia invisible de Cristo. Entonces nosotros tenemos que son 7 los sacramentos. Bautismo, confirmación, comunión, son los sacramentos de iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y comunión. Y luego los sacramentos de curación, reconciliación, que es la confesión, y la unción de enfermos. Y los sacramentos al servicio de la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. Son 7 sacramentos, ¿verdad? Y por eso la confesión la tenemos como un sacramento, que es un sacramento de curación. Cualquier persona bautizada que haya hecho su primera comunión se puede confesar. O sea, confieso desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Y que siente el deseo de confesarse para acercarse a comulgar en misa. Para comulgar en gracia, ¿no? La confesión es decir mis pecados y con la absolución del sacerdote, una oración que hace el sacerdote bajo la potestad que le fue conferida, perdonar los pecados. No el sacerdote, no Gustavo, sino Cristo mismo. Por eso, si yo me atrevo a revelar un pecado de un penitente, de esta persona hizo esto, yo quedo excomulgado y se me abre un juicio canónico. Por revelar lo más sagrado de una persona, que es su conciencia. Y de adentro. ¿Tienes restricciones? Nosotros, por ejemplo, mi código ético, ¿no? Confidencialidad, excepto por 2 puntos. 1, que la persona quiera suicidarse y esté su vida en riesgo, y otro, que quiera matar a alguien y que ya traiga hasta el rifle, ¿no? En la cajuela. Tú tienes que decírselo en el secreto a alguien. De confesión, no. El secreto de confesión es tan sagrado, que no lo puedo romper eso. Se queda en el confesionario. O sea, ahí sí literalmente... Ahí sí literal me lo tengo que llevar hasta la muerte. Incluso si... Y incluso si yo llegara y te dijera, voy a asesinar a fulanito, y de pronto en las noticias ves fulanito asesinado, no puedes decir nada. No, te lo tienes que guardar hasta el corazón. En una ocasión cuentan mucho cuando nos dieron esta materia en el seminario de reconciliación, un caso muy, muy, muy verídico, fue verídico, sonado, aquí en México, donde un penitente le confesó al sacerdote, le dice, padre, yo maté a su mamá. Yo asesiné a su mamá. Uy, pues, lo perdonas, ¿verdad? Lo perdono. O sea, es el sacramento. Pues no, ¿verdad? Él porque era sacerdote. Sí, en general no lo haría. Si está arrepentido de sus pecados, yo siempre hago la pregunta, ¿estás arrepentido de todos tus pecados? Sí, padre. Una condición para recibir la absolución es que la persona esté arrepentida de todos sus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento desde esa perspectiva? El arrepentimiento desde la perspectiva de la confesión es decirle a Dios que está arrepentido por haber hecho lo que hizo. Padre, hice esto y estoy arrepentido y ya no lo quiero volver a hacer. Ya no volver a hacer esa situación que le generó un vacío, que le generó una mancha, que le generó una situación difícil en su vida interior y que no lo hace sentir a gusto. Por ejemplo, ahorita al principio hablaba de conciencia, ¿no? Mi padre, es que tengo cargo de conciencia porque hice esto, ¿no? Porque esa conciencia que vamos trabajando desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes, es lo más sagrado que tenemos. Independientemente de nuestra religión, de nuestra creencia, de nuestras ideas políticas, la conciencia es lo más sagrado. Sin embargo, ¿qué tal con la conciencia que va siendo moldeada, ¿no? O sea, por el niño, no sé, en alguna película de
la religiosidad, híncate y pídele perdón a Dios, sí. y porque tuviste un mal Flagélate, pensamiento, golpéate. y por cosas que a veces dices, bueno, es que la vida, o sea, pues si, por ejemplo, ¿no? Que pasa una chava muy guapa y pues voltea el hombre y la ve, pues dices, no quiero decir que es parte de la naturalidad porque me van a colgar todas las feministas que me oigan, pero esa situación a veces crea una culpa, una vergüenza muy grande. Entonces, y vienes y te confiesas por algo que te está, o sea, Exacto, lastimando, ¿no? Y pues uno tiene que aprender a liberarse de esto, ¿da? Por ejemplo, estas situaciones difíciles de que te crean esos traumas. Por ejemplo, hay gente que vacunamos mucho en los colegios católicos. ¿Por qué vacunamos? Porque es que a veces los estudiantes de los colegios católicos son los que ya no quieren saber nada de la iglesia porque se les Los vas atosigó formando tanto. y los vas atormentando con la Sí, se les conciencia, atormenta ¿no? mucho, exacto. Por eso hay gente que sale vacunada de la fe. Entonces, sí tenemos que encontrar esa mediación para no vacunar a nuestras niñas, a nuestros niños, acompañarlos. Un jovencito que iba a la iglesia con un arete. Ey, quítate el arete. Ey, no, ey, súbete los pantalones. No, primero lo tengo que recibir como un adolescente, como un joven que viene a buscar a Dios. Ya poco a poco le vamos inculcando, mira, hijo, no es bueno, tu cuerpo es santo, tu cuerpo es sagrado. Mira, yo te aconsejo esto, pero tú eres libre de hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Yo te aconsejo, la iglesia te aconseja, así decirlo bonito, acompañar, ¿verdad? Pues no vacunar. Sí, no, y insisto en el juicio. Mira, tengo un amigo, le mando saludos a Tomás Márquez, que ahora trae el proyecto de Divorciados Unidos en Cristo. Okay. Ah, qué padre. Entonces, está muy interesante porque, bueno, él se enfocó en este tema basado en que en la persecución, digamos, que viven los divorciados dentro de la iglesia cristiana. Él es cristiano, Okay. ¿no? Entonces, él dice, dentro de la iglesia, cómo están siendo juzgados los divorciados, ¿no? Pero, pues, finalmente, lo que hemos hablado a lo largo de este podcast es que quien no hace sentir a lo mejor recibido o aceptado o parte de, pues son los mismos feligreses, ¿no? Y que al final de cuentas son alimentados por su líder. Por Así eso es. a mí el Papa Francisco en lo personal me ha llegado al corazón por su sencillez, por su humildad, porque él tiene una perspectiva, como te digo, como más humana, menos... Sí. Y el mismo Jesús decía, o sea, le pones cargas que ni tú mismo llevarías, ¿no? Exacto. Y a veces los quieres atormentas. atormentar cuando la realidad es que disfrutar de Dios y de la presencia de Dios es una cosa tan diferente al sentirte vil o a sentirte menospreciado, ¿no? Sino que ante Él que seas valioso y que todos entendamos que somos valiosos. Voy de acuerdo que hay algunos casos peculiares como aquellos de que me percibo una muñeca, me percibo una jirafa, ya estamos hablando de situaciones muy específicas, pero en cuanto a la generalidad del gay, del hombre o mujer gay, pues yo sí creo que tendríamos que abrir un poco más las puertas y que no tengan miedo de acercarse a la iglesia, que nos esté escuchando, no tengan miedo que a veces en estas situaciones la verdad es que aparecen los trastornos de ansiedad, depresión, porque se vive ese juicio y se siente uno menos, te sientes vil, te sientes indigno, digamos. Sí. Entonces, acérquese a la iglesia, no tenga miedo, puede ir ahí a la parroquia Príncipe de la Paz y vaya a confesarse con el padre Gustavo, ya que lo remita acá a terapia si es que lo necesita, ¿verdad? Pero bueno, entonces para cerrar, padre, cuéntanos, dinos, ¿cómo podremos, ya última pregunta, cómo podremos acercarnos a Dios en silencio, o más bien, déjame lo reestructuro, ¿cómo podremos acercarnos al silencio de acompañarnos de Dios en medio de un mundo lleno de tanto ruido? Escuchar con todo el corazón, con todo el amor, esa voz que tenemos todos en el interior. Guardar esos momentos de silencio, de oración, de diálogo con Dios, ese momento a solas con Dios donde no haya ruido, donde no haya momentos que me distraigan. Vivir esos momentos muy personales con Dios, porque son momentos muy personales donde me voy a encontrar con Dios, donde de todos me puedo esconder en esta vida, en este mundo, menos de Dios. Como dice aquel pasaje del Evangelio,
Si quieres hablar conmigo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. En lo secreto, en lo humilde. Dios no está a lo mejor en lo extraordinario, en lo grande, en la majestuosidad. No, Dios está en lo sencillo, en lo humilde, en lo que te inspira paz, en el silencio. Ahí está Dios. Ojalá que cada uno de nosotros busquemos en nuestra vida esos momentos de discernimiento, de acompañamiento. Busquemos a Dios ahí donde lo podamos encontrar, porque Dios está siempre con nosotros en lo más profundo del corazón y en Él encontramos todas nuestras respuestas. Y siempre está en la puerta esperando que abramos, ¿no? Así es, si se fijan ustedes, esa imagen que muchos de ustedes han de tener en su casa, ese Jesús que está tocando la puerta, ese Jesús que está con su bastón tocando la puerta, si se fijan en esa imagen, esa puerta no tiene chapa por afuera. ¿Por qué no tiene chapa por afuera? Porque la chapa está por adentro, porque yo decido si le abro o no a Jesús. Así que hoy decida abrir esa puerta. Y bueno, pues usted puede ver al padre Gustavo Valdera todos los lunes o todos los días. Lunes a viernes. De lunes a viernes por el canal 50.1. Cuéntanos, ¿dónde te encuentran? Redes, teléfono, etcétera. Tenemos, mi red social Gustavo Valdera Soto, Gustavo Valderas. Tenemos, ahí me pueden encontrar en mis redes sociales, está mi fotografía. De lunes a viernes tenemos un segmento de meditación en el canal 50.1, en el noticiero de la licenciada Carolina Frederick y el licenciado Omar Rubio, todos los días a las 7:15 de la mañana. Lunes, miércoles y viernes también tenemos la Santa Misa transmitida a través del canal 50.1, donde varios hermanos sacerdotes celebran la misa lunes, miércoles y viernes a las 12:30. Este año cumplimos 5 años de transmisiones de misa. En marzo habrá una semana muy especial para que estén atentos y nos puedan escuchar. Me pueden encontrar también en mi parroquia Jesús Príncipe de la Paz, ubicada en la colonia Kilómetro 5, calle Mesa del Huracán, 3717. Con todo gusto ahí los espero, con todo el corazón. Muchas gracias, Padre, no solamente por este conocimiento que nos regalas hoy, sino por todo lo que haces por Ciudad Juárez, por tu comunidad, por el amor que tienes por Dios y por todas sus ovejitas. No, Así que, al contrario, Lucy, pues, gracias por invitarme y por compartir esta mesa que podíamos pasarnos aquí las horas debatiendo, platicando. Sí, y que me encantaría que vinieras después para otro tema más profundón. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, algún tema que quiera preguntarle a Lucía, no duden en escribir a preguntalealucia@adiario.mx. Nos vemos en el siguiente capítulo de Pregúntale a Lucía.